La lluvia golpeaba las ventanas de un pequeño atelier en San Isidro, Buenos Aires. Era una noche de septiembre del año 2004 cuando Fernando Araujo, un artista plástico de 36 años, observaba fijamente el reflejo de las luces de la ciudad sobre el agua acumulada en la calle. No era un criminal. Nunca había robado nada en su vida. Pero esa noche, algo en su mente comenzó a tomar forma. Una idea que cambiaría su destino para siempre. Mientras escuchaba música clásica y fumaba tranquilamente, sus ojos se detuvieron en un edificio al otro lado de la avenida. Una estructura imponente con luces brillantes que perforaban la oscuridad de la noche. El Banco Río de Acasuso. No lo sabía en ese momento, pero acababa de encontrar el lienzo para su obra maestra. No sería un cuadro. No sería una escultura. Sería algo que nadie había imaginado antes. El robo perfecto. Esta es la historia real de cómo tres hombres comunes, sin antecedentes violentos, sin conexiones con el crimen organizado, sin armas reales, lograron ejecutar el asalto más brillante de la historia criminal moderna. Un plan que requirió un año entero de preparación. Un túnel excavado a mano bajo las calles de uno de los barrios más elegantes de Argentina. Una operación que burló a más de 300 policías, francotiradores y negociadores especializados. Bienvenidos a Documentos Ocultos. Y esta es la verdadera historia del robo del siglo. Fernando Araujo no encajaba en el perfil de un ladrón de bancos. Criado en una familia de clase media alta, era conocido en su comunidad como un hombre educado, culto, apasionado por el arte y la filosofía. Además era instructor de jiu-jitsu brasileño y karate, disciplinas que le habían enseñado no solo técnicas de combate, sino algo mucho más valioso. Paciencia. Estrategia. La capacidad de anticipar los movimientos del oponente. Pero detrás de esa fachada respetable, Araujo cultivaba una fascinación peligrosa. Le obsesionaban las películas de atracos. Estudiaba cada detalle de los grandes robos de la historia. Analizaba los errores que habían llevado a los criminales a la cárcel. Y comenzó a preguntarse una cosa. ¿Era posible ejecutar el robo perfecto? ¿Uno donde nadie resultara herido? ¿Donde el cerebro venciera a la fuerza bruta? Esa noche de lluvia, mientras observaba el Banco Río, Araujo tuvo una revelación. Los bancos tenían dos protocolos de seguridad completamente diferentes. Uno para los robos express, donde los delincuentes entran armados, toman rehenes y se llevan el dinero de las cajas de atención al público. Y otro para los robos con boquete, donde los criminales hacen un túnel desde un edificio cercano y rompen la bóveda cuando el banco está cerrado. Pero, ¿qué pasaría si alguien combinara ambos métodos? ¿Qué sucedería si entraban al banco durante el día, simulaban un robo express para mantener ocupada a la policía en la planta superior, mientras en el subsuelo vaciaban las cajas de seguridad y escapaban por un túnel que conectaba directamente con el sistema de desagües pluviales de la ciudad? La idea era tan audaz que parecía imposible. Pero Araujo no era un hombre que se rindiera fácilmente. Sabía que necesitaba ayuda. Y conocía exactamente a quién acudir. Sebastián García Boulster era un antiguo compañero de la Escuela Técnica de San Isidro. No eran amigos cercanos, pero Araujo sabía que Boulster poseía habilidades técnicas excepcionales. Era un mecánico brillante, capaz de construir máquinas complejas y resolver problemas de ingeniería que otros consideraban imposibles. Además, tenía algo que Araujo necesitaba desesperadamente: experiencia en construcción de túneles y conocimientos de los sistemas de alcantarillado de Buenos Aires. Cuando Araujo le propuso la idea por primera vez, Boulster pensó que estaba loco. Robar un banco en pleno día, bajo las narices de la policía, y escapar por un túnel como si fueran personajes de una película. Parecía una fantasía delirante. Pero mientras Araujo desplegaba planos, fotografías y cálculos meticulosos, Boulster comenzó a ver la viabilidad del plan. No solo era posible. Si se ejecutaba correctamente, podía funcionar. Durante semanas, los dos hombres exploraron las alcantarillas de San Isidro. Ingresaban disfrazados como trabajadores de mantenimiento, con cascos y chalecos reflectantes, cargando equipos de medición. Nadie sospechaba nada. Recorrieron kilómetros de túneles subterráneos, mapeando cada intersección, cada cambio de nivel, cada punto donde las aguas convergían. Y finalmente encontraron lo que buscaban. Un desagüe pluvial que pasaba exactamente 14 cuadras debajo del Banco Río. Pero había un problema. El desagüe no tenía suficiente profundidad de agua para navegar en botes. Necesitaban construir un dique artificial que elevara el nivel del agua lo suficiente como para poder escapar en gomones inflables después del robo. Boulster diseñó una estructura de madera y metal que podía instalarse en cuestión de horas. Un ingenio simple pero efectivo que transformaría un arroyo poco profundo en una vía navegable. Sin embargo,
Araujo sabía que 2 personas no eran suficientes. Necesitaban más manos. Más experiencia. Alguien que conociera el mundo del crimen desde adentro. Y ahí es donde entra en escena Luis Mario Vitete Llanes. Vitete era diferente. A diferencia de Araujo y Boulster, él sí tenía antecedentes. Era un ladrón profesional uruguayo con una reputación sólida en el mundo criminal de Buenos Aires. Había participado en múltiples robos, conocía las tácticas policiales, sabía cómo negociar, cómo mantener la calma bajo presión. Era exactamente el tipo de hombre que podía necesitar cuando las cosas se pusieran difíciles. Araujo lo contactó a través de conexiones en el submundo. La primera reunión fue tensa. Vitete era escéptico. Había visto demasiados planes brillantes fracasar por falta de preparación o por exceso de confianza. Pero cuando Araujo le mostró los planos detallados, las fotografías del interior del banco tomadas con una cámara oculta, los cálculos de tiempo, las rutas de escape alternativas, Vitete supo que estaba ante algo diferente. Este no era un amateur soñador. Era un estratega nato. El plan comenzó a refinarse. Necesitaban más personas para los roles específicos durante el asalto. Reclutaron a Rubén Alberto de la Torre, un hombre experimentado que se encargaría de controlar a los rehenes. Y a Julián Sayo Echevarría, quien manejaría el vehículo de escape que esperaría en la salida del túnel, 14 cuadras lejos del banco. Pero el verdadero trabajo estaba en el subsuelo. Durante más de un año, Araujo y Boulster excavaron en secreto. Compraron herramientas de construcción. Picos, palas, Taladros industriales. moledoras de disco. Todo adquirido en diferentes ferreterías para no levantar sospechas. Ingresaban al desagüe pluvial cada noche, cargando los equipos en bolsas de basura para disimular. La excavación fue brutal. El túnel debía tener 15 metros de largo y conectar el desagüe directamente con la pared del subsuelo del banco, justo detrás de donde estaban ubicadas las cajas de seguridad. Trabajaban en turnos de 6 horas, cubiertos de lodo y agua contaminada, respirando aire viciado, con el constante temor de que el túnel colapsará sobre ellos. Pero nunca se detuvieron. También construyeron una herramienta especial. La llamaron el cañón Power. Era un dispositivo hidráulico diseñado para forzar las puertas de las cajas de seguridad sin hacer demasiado ruido ni causar explosiones que alertaran a la policía. Boulster trabajó durante meses perfeccionando el mecanismo. Tenía que ser silencioso, eficiente y capaz de abrir decenas de cajas en cuestión de horas. Mientras tanto, Araujo estudiaba obsesivamente el interior del banco. En noviembre del año 2004, casi 14 meses antes del robo, él y Boulster ingresaron al Banco Río haciéndose pasar por clientes. Llevaban cámaras ocultas y comenzaron a fotografiar discretamente las salidas, las posiciones de las cámaras de seguridad, la distribución del personal. Pero fueron descubiertos. Un guardia de seguridad los sorprendió tomando fotos y los expulsó del lugar. Fue un momento de pánico. Si el banco presentaba una denuncia formal, todo el plan se vendría abajo. Pero para su sorpresa, la denuncia nunca llegó. Al parecer, el guardia pensó que eran simplemente turistas curiosos o periodistas haciendo un reportaje. Ese golpe de suerte les permitió continuar con los preparativos. Los meses siguientes fueron de ensayos constantes. Practicaron la secuencia completa. Desde el momento en que entraban al banco hasta la fuga final por el túnel. Cronometraron cada paso. Cada movimiento. Araujo insistía en la perfección. No podía haber improvisación. Todo debía seguir el guión al pie de la letra. También diseñaron una estrategia psicológica. Sabían que la policía rodearía el edificio en cuestión de minutos. Necesitaban ganar tiempo. La solución fue brillante. Harían creer a las autoridades que estaban frente a un robo exprés tradicional. Tomarían rehenes. Harían demandas. Negociarían. Pero todo sería teatro. Una distracción elaborada mientras en el subsuelo, lejos de las miradas de los francotiradores y las cámaras de televisión, el verdadero robo estaba sucediendo. Araujo también tenía un toque artístico para el plan. Quiso dejar un mensaje. Algo que humanizara el acto, que le diera una narrativa romántica. Días antes del asalto, escribió en una cartulina blanca con una regla pantográfica una frase que se convertiría en legendaria. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Esas palabras reflejaban su filosofía. No querían lastimar a nadie. No era un acto de venganza. Era simplemente un trabajo. Una obra de arte criminal. Finalmente llegó el día. 13 de enero del año 2006. Un viernes caluroso de verano en Buenos Aires. Araujo se levantó a las 6 de la mañana. Se duchó.
Se vistió con un chaleco de pesca que tenía múltiples bolsillos donde escondió herramientas, la cartulina con el mensaje y una peluca rubia que usaría para disfrazar su identidad. Miró su reflejo en el espejo. Ya no era Fernando Araujo, el artista plástico. Era el arquitecto de algo imposible. A las 12:20 del mediodía, Rubén Alberto de la Torre fue el primero en entrar al banco. Llevaba puesto un guardapolvo blanco y un estetoscopio al cuello, disfrazado como si fuera un médico. Momentos después entró Araujo con su peluca rubia y su chaleco. Luego Vitet Sellanes, vestido con un elegante traje gris que le daba un aire de empresario. Y finalmente Bolster y otro miembro del equipo completaron el grupo. Eran 5 hombres en total dentro del banco. En cuestión de segundos, sacaron las armas. Réplicas perfectas de pistolas y escopetas que parecían completamente reales. Los empleados y clientes, 23 personas en total, fueron reunidos en la planta baja. El pánico era evidente en sus rostros. Pero Araujo y su equipo se comportaron de manera inusual. No gritaban. No amenazaban con violencia. Hablaban con calma. Explicaban que nadie saldría lastimado si cooperaban. La policía llegó en menos de 10 minutos. Tal como Araujo había predicho, el edificio fue rodeado por más de 300 oficiales. Francotiradores del Grupo Halcón se posicionaron en los edificios cercanos. Los helicópteros sobrevolaban la zona. Los medios de comunicación comenzaron a transmitir en vivo desde el lugar. Todo el país estaba pegado a las pantallas. Vitet Sellanes asumió el rol de negociador. Usando el teléfono del banco, estableció contacto con el comisario Miguel Sileo, el oficial a cargo del operativo. Las conversaciones fueron largas. Tensas. Vitet pedía cosas imposibles. Helicópteros para escapar. Garantías de seguridad. Dinero adicional. Todo diseñado para ganar tiempo. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Bolster y los otros tenían en el subsuelo para vaciar las cajas de seguridad. Mientras tanto, en el sótano del banco, lejos de las cámaras y de la atención policial, estaba ocurriendo el verdadero asalto. Usando el cañón Power, abrieron 146 cajas de seguridad. Dentro encontraron dinero en efectivo, dólares, joyas, relojes de lujo, documentos. El botín fue estimado en $19 millones. Para mantener la farsa en la planta superior, el equipo ordenó pizzas. Sí, en medio de un robo a un banco, pidieron pizza delivery como si estuvieran en una reunión casual. Cuando llegaron las cajas, las repartieron entre los rehenes. Incluso le cantaron el feliz cumpleaños a una de las clientas del banco, una mujer llamada Estela, que casualmente ese día estaba cumpliendo años. Liberaron a 3 rehenes que parecían más nerviosos o que tenían problemas médicos. Todo calculado para parecer humanos. Para generar empatía. Pasaron 5 horas. Luego 6. La policía comenzaba a impacientarse. Los medios especulaban sobre un posible desenlace violento. Pero Araujo sabía exactamente cuándo detener la función. Cuando el trabajo en el subsuelo estuvo completo, cuando todo el dinero y las joyas estaban ya embolsados y listos para ser transportados, dio la señal. Dejaron a los rehenes en la planta baja. Colocaron cuidadosamente la cartulina con el mensaje junto a las cajas de seguridad vacías. Y luego desaparecieron. Literalmente. Ingresaron por el boquete que habían excavado en la pared del sótano. Arrastraron las bolsas pesadas a través del túnel de 15 metros. Y emergieron en el desagüe pluvial donde los esperaban 2 gomones inflables en el agua elevada por el dique que Bolster había construido. Remaron en dirección opuesta al Río de la Plata. La policía esperaba que escaparan hacia el río. Pero Araujo sabía que esa era la trampa. En cambio, navegaron hacia el interior de la ciudad, por túneles subterráneos que solo ellos conocían. 14 cuadras más adelante, emergieron por una tapa de alcantarilla en una calle tranquila donde Julián Sayo Echevarría los esperaba con una furgoneta Volkswagen Combi. Cargaron todo en cuestión de minutos y desaparecieron en el tráfico de Buenos Aires. Cuando la policía finalmente irrumpió en el banco, encontraron una escena surreal. Los rehenes estaban a salvo. Las armas eran de juguete. Las cajas de pizza estaban medio comidas sobre las mesas. Y el mensaje burlón escrito en la cartulina. Pero los ladrones se habían evaporado. Nadie entendía cómo. Fue recién horas después, cuando exploraron el sótano, que descubrieron el túnel. Y entonces comprendieron la magnitud de lo que acababan de presenciar. No había sido un robo. Había sido una obra maestra. Los días siguientes fueron de confusión para las autoridades. No tenían pistas sólidas. Las cámaras de seguridad habían registrado a 5 hombres, pero todos llevaban pelucas, lentes oscuros, disfraces.
Las huellas dactilares eran escasas. El túnel no revelaba mucha información útil. Parecía que los ladrones se habían salido con la suya. Pero como suele suceder en estos casos, el plan perfecto tenía una grieta. Y esa grieta se llamaba Alicia Di Tullio. Alicia era la esposa de Rubén Alberto de la Torre, uno de los miembros del equipo. Después del robo, Beto comenzó a comportarse de manera extraña. Tenía dinero que no podía explicar. Pasaba largas horas fuera de casa. Y lo peor de todo, Alicia sospechaba que su esposo estaba planeando huir del país con otra mujer y llevarse toda la plata. Consumida por los celos y la rabia, Alicia tomó una decisión. Contactó a las autoridades. Y comenzó a hablar. Les dio nombres, Direcciones. Detalles sobre las reuniones previas al robo. Fue una traición total. En cuestión de semanas, la policía comenzó a armar el rompecabezas. Rubén Alberto de la Torre fue el primero en caer. Lo arrestaron en su casa. Durante el interrogatorio, al principio negó todo. Pero cuando le mostraron las pruebas que su propia esposa había proporcionado, supo que estaba acabado. Poco después fue arrestado Sebastián García Boulster. Y luego Julián Sayo Echevarría. Fernando Araujo, el cerebro del plan, logró escapar. Se refugió en las montañas de San Juan, en una zona remota de Argentina. Vivió durante meses en una carpa, meditando, practicando artes marciales, intentando decidir qué hacer con el resto de su vida. Pero sabía que eventualmente lo encontrarían. Y tenía razón. Un día, la Gendarmería Nacional lo localizó durante un patrullaje de rutina. Cuando le preguntaron qué hacía allí, Araujo simplemente sonrió y dijo: «No pierdan tiempo. Yo soy Fernando Araujo». Se entregó sin resistencia. Sabía que su tiempo de libertad había terminado. Luis Mario Vitet Sellanes, que se había refugiado en Uruguay, también fue capturado. Al enterarse de que sus compañeros estaban cayendo uno por uno, decidió negociar con la justicia argentina. Se entregó voluntariamente y acordó un juicio abreviado. Fue condenado a 21 años de prisión, aunque posteriormente fue deportado de Argentina y cumplió el resto de su condena en Uruguay. El juicio comenzó el 15 de febrero del año 2010, 4 años después del robo. Los 4 acusados principales, Rubén Alberto de la Torre, Fernando Araujo, Sebastián García Boulster y Julián Sayo Echevarría, enfrentaron a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de San Isidro. Las condenas fueron severas pero no extraordinarias. Beto de la Torre recibió 15 años de prisión. Fernando Araujo 14 años. Zallo Echevarría 10 años. Y García Boulster 9 años. Sin embargo, gracias a las apelaciones y reducciones de pena, todos habían recuperado la libertad para el año 2014. Pero aquí está lo fascinante. El dinero nunca fue recuperado. De los 19 millones de dólares robados, las autoridades solo encontraron aproximadamente 1 millón. El resto simplemente desapareció. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza dónde está ese dinero. Los protagonistas del robo nunca lo revelaron. Algunos especulan que fue escondido en cajas de seguridad en otros países. Otros creen que fue invertido discretamente en negocios legítimos. La verdad permanece oculta. Lo más sorprendente de todo es lo que sucedió después con los protagonistas. Fernando Araujo no volvió al crimen. En cambio, canalizó su creatividad hacia el cine. Se convirtió en guionista y fue uno de los coautores del guión de la película El robo del siglo, estrenada en el año 2020 y protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti. La película fue un éxito masivo, atrayendo a más de 2 millones de espectadores en los cines argentinos. Rubén Alberto de la Torre también incursionó en la actuación. Sebastián García Boulster regresó a su oficio de mecánico, reparando motocicletas. Y Julián Sayo Echevarría estudió Derecho en la cárcel y se recibió de abogado penalista. Cada uno encontró una manera de reintegrarse a la sociedad. Pero la historia del robo del siglo es mucho más que la historia de unos hombres que asaltaron un banco. Es un relato sobre la inteligencia humana. Sobre cómo la creatividad puede aplicarse tanto para el bien como para el mal. Sobre la delgada línea que separa al genio del criminal. Araujo no era un psicópata. No disfrutaba causando dolor. De hecho, su mayor orgullo era que nadie había resultado herido durante el asalto. No había disparos. No había sangre. Solo un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Para él, el robo era una forma de arte. Una demostración de que el cerebro podía vencer cualquier sistema de seguridad si se le daba suficiente tiempo y dedicación. Desde una perspectiva técnica, el robo del Banco Río de Acasuso sigue siendo estudiado en academias policiales de todo el mundo como un ejemplo de planificación criminal extraordinaria.
Los expertos en seguridad analizan cada detalle del plan para identificar las vulnerabilidades que los ladrones explotaron. Porque la realidad es que Araujo y su equipo no rompieron ninguna cerradura imposible. No usaron tecnología futurista. Simplemente identificaron los puntos débiles en el protocolo de seguridad del banco y los aprovecharon con paciencia y disciplina. El túnel, por ejemplo, no era una idea nueva. Los ladrones han usado túneles durante siglos. Pero la innovación de Araujo fue combinar el túnel con la toma de rehenes. Crear dos frentes simultáneos que dividieran la atención policial. Mientras arriba todo parecía caos, abajo reinaba el orden. Esa fue la verdadera genialidad del plan. Y el uso de réplicas de armas en lugar de armas reales fue otra decisión brillante. Si hubieran entrado con armas verdaderas, las acusaciones habrían sido mucho más graves. Probablemente estarían todavía en prisión. Pero al usar réplicas, demostraron que su intención nunca fue lastimar a nadie. Eso jugó a su favor durante el juicio y contribuyó a las sentencias relativamente bajas que recibieron. También está el factor psicológico. Araujo entendía que la percepción pública importaba. Por eso dejó el mensaje en la cartulina. Por eso fueron amables con los rehenes. Por eso ordenaron pizza y cantaron el feliz cumpleaños. Todo eso humanizó el crimen. Transformó a los ladrones de villanos en personajes casi simpáticos. Y eso generó una corriente de opinión pública que, aunque no justificaba el delito, al menos lo veía con cierta admiración. Hay quienes argumentan que robos como este romanticizan el crimen, que convierten a los delincuentes en héroes. Y hay algo de verdad en eso. Películas, documentales, series de televisión, todos han ayudado a crear una mitología alrededor del robo del siglo. Pero también es innegable que la historia tiene elementos que capturan la imaginación. La audacia. La inteligencia. El hecho de que tres personas comunes hayan logrado algo que parecía imposible. Lo que nos lleva a la pregunta final. ¿Fue realmente el robo perfecto? La respuesta es no. Porque los atraparon. Fueron a prisión. Perdieron años de sus vidas. Y aunque recuperaron gran parte del dinero robado, vivieron con el peso constante de la sospecha y la vigilancia policial. El verdadero robo perfecto sería aquel donde los criminales nunca son identificados. Donde pueden disfrutar del botín sin miedo. Y ese no fue el caso aquí. Pero si redefinimos el robo perfecto como aquel donde nadie resulta herido, donde la planificación es impecable, donde la ejecución es casi artística, entonces sí. El robo del siglo merece ese título. Fue una demostración de que la inteligencia y la creatividad pueden superar sistemas diseñados para ser inexpugnables. En el fondo, la historia del robo del Banco Río de Acasuso es un espejo que refleja algo incómodo sobre la naturaleza humana. Admiramos la astucia. Nos fascinan las personas que desafían las reglas y se salen con la suya. Incluso cuando sabemos que está mal. Incluso cuando entendemos que el crimen tiene víctimas. Hay algo en nosotros que no puede evitar sentir un poco de admiración por aquellos que logran lo imposible. Fernando Araujo lo expresó mejor que nadie en una entrevista años después del robo. Dijo que no se arrepentía de lo que había hecho, pero que tampoco lo recomendaba. Que el precio de la libertad perdida era demasiado alto. Que la adrenalina del momento nunca compensó los años de prisión. Pero también admitió que, en cierto sentido, había logrado su objetivo. Había creado algo que la gente recordaría. Algo que trascendería su propia existencia. Y tenía razón. El robo del siglo se ha convertido en parte del folclore argentino. Se cuenta en bares. Se enseña en clases de criminología. Se recrea en películas y documentales. Cada generación descubre la historia y se maravilla de nuevo. Porque en el fondo, es una historia sobre el potencial humano. Sobre lo que somos capaces de lograr cuando aplicamos nuestra inteligencia con determinación absoluta. Hoy, casi 2 décadas después de aquel viernes caluroso de enero, el Banco Río de Acasuso ya no existe en ese lugar. El edificio fue remodelado. Pero la leyenda permanece. Y cada vez que alguien camina por esa esquina de Avenida del Libertador y Calle Perú, no puede evitar mirar hacia abajo y preguntarse: ¿el túnel sigue ahí? ¿Hay más secretos enterrados bajo las calles de Buenos Aires? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos. Porque algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Algunas preguntas no tienen respuesta. Y quizás eso es parte del encanto. La idea de que, en algún lugar, escondido lejos de los ojos de la ley, todavía existe un tesoro que nunca fue encontrado. Esta ha sido la historia del robo del siglo. Un plan imposible ejecutado por 3 hombres que decidieron desafiar el sistema. Un golpe que burló a 300 policías. Un mensaje que quedó grabado en la memoria colectiva. En Barrio de Ricachones,
sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Porque al final, eso es exactamente lo que fue. No fue un acto de venganza. No fue violencia sin sentido. Fue un trabajo. Una obra de arte criminal que demostró que la mente humana, cuando se aplica con precisión y paciencia, puede lograr lo inimaginable. Para bien o para mal. Gracias por acompañarnos en este viaje por los documentos ocultos de la historia criminal. Hasta la próxima.